Hola, en este video hablaremos de dos conceptos muy importantes, lo que son la contracultura y el underground. Estos conceptos son lo que empuja a ciertos grupos a rebelarse contra las normas sociales, la estética dominante o incluso el sistema político. Por esto hay quienes deciden crear música, arte o ideas al margen de todo lo establecido en la sociedad. Para estos conceptos tomaremos como centro un ejemplo, y fue el movimiento punk de los años 70, una corriente que nació en las entrañas de la crisis económica, el desencanto juvenil y la rabia frente a un sistema que no lo representaba. Primero tendremos que saber qué es la contracultura. La contracultura no es simplemente una moda o una rebeldía juvenil superficial, es un conjunto de movimientos que desde los márgenes sociales cuestionan los valores centrales del sistema dominante, el consumo, lo que es la autoridad o el orden que esté establecido como tal. Esas expresiones suelen surgir de momentos de crisis o una transformación social, y su intención no es integrarse al sistema como tal, sino romper con él, mostrar que hay algo más aparte de este sistema. Algunos ejemplos aparte pues del que mencioné son los movimientos hippie en los años 60, el feminismo radical o incluso artes experimentales que se han venido dando en estas épocas. Todos tienen en común que tienen una crítica profunda al orden social, cultural o político. Mientras que la contracultura es una postura ideológica o política, el underground es el espacio donde esa postura se manifiesta de una forma más concreta. El underground es un territorio de producción cultural como alternativo que funciona por fuera de las lógicas comerciales y del circuito oficial, donde nacen bandas, películas caseras, arte callejero, grafitis o publicaciones independientes. Esto no se trata solo de lo oculto, sino como de lo que resiste a ser domesticado por el mercado o el sistema dominante. En el underground como tal no hay reglas establecidas, no hay una censura, pero tampoco hay grandes recursos para llevarlo a cabo. Hay creatividad, un riesgo, pero una autenticidad. Hablando ya del ejemplo que dije al principio del video, como es el movimiento punk de los años 70, que se dio en ciudades como Nueva York, se dio, como ya dije, en medio de una fuerte crisis económica, un alto desempleo juvenil y una sensación de inconformidad generalizada, donde miles de jóvenes comenzaron a expresar su rabia a través de la música, la estética y la provocación. Las bandas de punk como tal no solo hacían canciones ruidosas, hacían política desde la música. Sus letras hablaban de alineación, de injusticia y de una inconformidad, como ya había dicho. Pero más que decirlo, lo encarnaban en la forma en la que se expresaban, sea la forma de vestir, de hablar o de crear su arte. El punk fue una expresión claramente contracultural. Rechazaba el sistema educativo, el trabajo asalariado, los partidos políticos tradicionales y lo conservador como tal en la sociedad. Cuestionaba tanto el capitalismo como la izquierda y la derecha, como todo lo institucional. Pero además se expresó desde el underground. Los de la cultura punk no grababan en grandes sellos discográficos como su música, pero sacaban sus propios discos, distribuían publicidad de ellos mismos, organizaban conciertos en sótanos o bares como más marginados, por así decirlo, y todo era autogestionado por ellos. Eso fue muy clave, porque la contracultura necesita un espacio para expresarse, y ese espacio es el underground. Lo fue para ellos. Así se construyeron nuevas formas de crear, de compartir y de vivir. El punk no solo fue música, como ya había dicho, fue estética. La estética con la que se vestían, la actitud con la que ellos demostraban su personalidad, fue toda una comunidad, y aunque con el tiempo fue absorbido en parte por la industria, el origen y el espíritu siguen siendo pues un símbolo de lo que fue una resistencia. Además del contexto social y económico que ya dije que se venía viviendo, el punk también fue una respuesta a un vacío cultural. El rock se había vuelto comercial,
las discográficas controlaban todo y no había espacio para una alternativa. Entonces los punks básicamente lo que hicieron fue decir que no necesitan ser unos músicos virtuosos, solo necesitan ser honestos y expresar lo que ellos sienten y lo que quieren expresar. Básicamente fue una forma de decir que no les interesa agradar, solo les interesa expresar lo que sienten. Entonces básicamente lo que hemos hablado es la contracultura y el underground se van a alimentar mutuamente. La contracultura es la crítica, la ruptura con los valores de un sistema dominante, como ya habíamos dicho. En cambio, el underground es la forma práctica de hacer que esa ruptura sea posible y se dé. Todas estas manifestaciones solo existen en la medida que desafían lo normativo. Y eso es pues justamente lo que hacía la cultura punk, romper con lo establecido sin pedirle permiso a nadie. Y aunque algunos punks terminaron en grandes sellos discográficos, aunque la estética punk fue absorbida por la industria, la moda, como ya había dicho, la esencia no se perdió. En muchas ciudades el punk sigue siendo un espacio de resistencia, de luchas sociales, de luchas políticas, incluso territoriales. Muchas culturas que no son punk adoptaron ideas del punk para seguir canalizando esa fuerza contracultural desde el underground, aun cuando los medios no les prestaban atención. Y hoy en día, aunque vivimos en un mundo hiperconectado y dominado por algoritmos y sistemas, existen todavía expresiones contraculturales. Creadores digitales, por ejemplo, que evitan las redes masivas o que son publicadores independientes o músicos que son independientes y pues, bueno, corrientes culturales así que manifiestan lo que manifestaba la cultura punk o al menos la base de sus ideales. La contracultura aquí lo que es básicamente es un impulso creador y crítico que no se resigna a repetir lo mismo que se está dando en este momento o lo que se estaba repitiendo. Esa básicamente es la clave de la contracultura, no resignarse, seguir creando y seguir resistiendo. Muchas gracias. Como reflexión frente a estos conceptos, nos queda preguntarnos por qué los estudiamos, sobre todo hoy en día. Más allá pues, de lo histórico, lo musical que hemos hablado, entender la contracultura y el underground nos va a permitir ver con otros ojos lo que ocurre en una sociedad, lo que ocurre en nuestra sociedad y lo que ocurría. Nos ayuda a identificar cuando una expresión artística está de verdad desafiando un orden y cuando simplemente es algo vendible. También nos recuerda que la creación auténtica, la crítica social y la resistencia cultural no es algo que esté muerto, sino algo que inspiró a otras corrientes que todavía mantienen viva esas raíces culturales. Mientras haya personas creando desde la honestidad o desde pues la rabia, por así decirlo, o desde la esperanza, la contracultura o el underground siempre seguirán siendo parte esencial del cambio social.